tal? Buen día. Bienvenidos. Este es el curso de dibujo técnico. Y durante esta semana estaremos trabajando el tema de secciones y cortes de un dibujo. A partir de acá, nosotros tendremos a bien ver cada una de las partes en cuanto a un dibujo. Recordemos que anteriormente todas estas partes y todos estos sistemas son empleados para su utilización en cuanto a el ámbito principal de los dibujos. Entonces, esto también es importante que nosotros lo conozcamos y que se pueda llevar a cabo. Iniciamos trabajando los objetivos de las operaciones que se pueden hacer en el plano de corte, específicamente cuando tenemos una sección y cuando tenemos diferentes tipos de cortes de un dibujo técnico. Recuerden que también esto es importante porque esto define cómo vamos nosotros a trabajar y se puede también utilizar dentro de cada aspecto de nuestro dibujo. El objetivo que tiene esta operación es hacer visible aquella parte, aquellas partes interiores de la pieza, ¿verdad? Reutilizando el material que se encuentra adelante de la misma y que nos impide ver y acotar las partes ocultas de cada elemento en cuestión. Vemos acá que nos permite la figura isométrica ver la pieza completa, así como el plano de corte, ¿verdad? También podemos apreciar cómo quedaría una figura separada de las dos partes en la que este se divide. Entonces también es importante ver también este tipo de piezas porque nosotros nos vamos guiando y nos vamos dando cuenta de cómo se va trabajando los tipos de piezas en cuanto a los cortes. Tenemos aquí las piezas interiores y acá nos dicen que las piezas interiores tienen zonas difíciles de representar. Y pues creo que esto a todos nos queda claro, porque en una pieza física esto se encuentra no visible. Y esto lo que realizará es el poder darnos cuenta de que si estas piezas en realidad son partes importantes y elementos pues eh, que tienen que ver con la unión de nuestras piezas. Y pues para representar estas piezas aparecen los cortes y las secciones. Entonces, por eso es que es importante conocer las secciones y los cortes, porque a partir de acá nosotros vamos a poder definir también cuáles son las secciones específicas de un dibujo y dónde se deben de realizar los cortes específicos para estos objetos y cómo estos pueden ser trabajados. El proceso de la realización de un corte también es importante porque nosotros acá vamos a manejar esta parte del proceso y cómo a partir de estas semanas nosotros podemos incluso eh, darnos cuenta cómo este proceso va a ser importante en cuanto a la realización de cada dibujo. Entonces, si lo vemos aquí en la imagen, por ejemplo, que tenemos aquí, vemos cómo este objeto está, tenemos una vista exterior, luego realizamos el corte em, a la mitad y vemos que ya podemos ver la vista interior por una parte y luego solo nos quedamos con la vista superior de la mitad y también con la vista inferior, em, con la vista interna, ¿verdad? Entonces todo esto también vemos que es parte importante porque a partir de acá nosotros nos guiamos en ese proceso de cortar un elemento pues de manera virtual, por así decirlo, por medio de un dibujo. Y para la realización de un corte, primero es preciso que hagamos pasar un plano de corte por la parte de la pieza que deseamos descubrir, bien sea un agujero, eh, etcétera, ¿verdad? Y seguidamente retiraremos mentalmente la parte de la pieza que está situada entre el plano de corte y observamos, ¿verdad? Aquí tenemos dos opciones. Tenemos también poder ver incluso la parte física si la tenemos a la mano,
de poder ver cómo esta pues se va desarrollando y si se puede cortar, ver qué tiene en su interior. Pero si no lo tenemos físicamente, podemos hacerlo de manera mental, ¿verdad? Por así decirlo, o de manera no física, en la cual nosotros vamos a definir cuál es el interior de ese corte. Aquí tenemos también una imagen ya tipo plano, en el cual está realizado incluso con rayados, los cuales van a definir cuál es la proyección que se va a eliminar de la pieza. Y con la excepción de que la superficie de la pieza por donde pasa el plano de corte debe estar rayada, ¿verdad? O sea, donde pasa la parte de corte, recordemos que debe estar rayada a 45 grados. Y la representación de un corte siempre es importante, ¿verdad? Y como podemos observar en las líneas que nos aparecen, eh, con las líneas de trazo, recordemos, ¿verdad? Ya habíamos, anteriormente habíamos descubierto las líneas de trazo y cómo estas también nos ayudan. Y son correspondientes al lazo que ha sido eliminado, ¿verdad? Precisamente pues de estos criterios eh, del dibujo industrial que debe ser la claridad. Recordemos que cuando veíamos los tipos de dibujos también hablábamos de un dibujo industrial y en este caso no nos quedamos atrás. Precisamente si estamos trabajando con piezas de algún objeto, estamos trabajando específicamente con piezas de dibujos industriales, los cuales siempre nos ayudarán a nosotros poder incluso representar piezas de objetos de los cuales pues necesitamos con urgencia saber qué tipo de corte para su reparación se necesita, ¿verdad? Entonces esto en este campo pues de dibujo técnico es muy amplio y como lo vemos acá también nos puede apoyar en el área ya de la industria. Para esto, realizar cada corte, como lo mencionábamos anteriormente, es necesario también realizar un rayado. Este rayado, pues, es la separación, ¿verdad? De las líneas que se va a realizar en la pieza, ¿verdad? Nunca debe ser inferior a 0,7 milímetros ni superior a 3 milímetros, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la figura número 3. Entonces, eh, siempre hay normas, recordemos que hay normas para los dibujos y también pues esas deben ser indicadas en la norma, en esta norma, ¿verdad? Y pues igual aquí en la norma UNE 103282 o ISO 128 podemos encontrar las normas de rayado para nuestros dibujos. ¿Cuáles son las generalidades y los tipos de cortes? Bueno, pues para esto, para buscar las generalidades y los tipos de corte, pues nosotros vamos a utilizar también las reglas generales relativas a la disposición de las líneas, ¿verdad? Pues esas son las vistas que se encuentran en los diferentes apartados que están pues en las normas. Y pues se aplican igualmente a los dispositivos de corte, por tanto en una sección de corte o cuando se debe desplazar una pieza en su posición normalizada, esto pues es necesario que se indiquen los planos de un corte por su traza dibujada en líneas finas y puntos también reforzados en los extremos y que se señalan con letras mayúsculas. Preferentemente las líneas del abecedario indican que el sentido de observación mediante las flechas dirigidas hacia la traza del plano de corte. Y aquí pues podemos ver también unos ejemplos, ¿verdad? Los tipos de líneas de rayado y también que este se encuentran con una línea de con una letra del abecedario específica para poderlo utilizar, ¿sí? Entonces, esto también es importante. Y de acuerdo con la geometría de las piezas, los cortes pueden clasificarse en los siguientes grupos.
Uno de ellos sería el corte total por un solo plano, corte por planos paralelos, corte por tres planos sucesivos, corte con un giro, que sería el D, y corte a 90 grados o semicorte, que sería el E. Corte parcial o rotura F, corte por plano auxiliar G y corte con detalle. Si nos damos cuenta aquí ya todos tienen una letra, entonces ya podemos identificar en esta parte cuál es el objeto y el tipo de piezas de corte que se está utilizando dentro de él. Muy bien, gracias por acompañarnos durante este día y recuerden de que si tienen alguna duda nos lo pueden hacer saber por medio de cada una de las redes sociales que se encuentren disponibles para poder apoyarles. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos Aulas Técnicas y Tecnológicas y es un gusto compartir con ustedes.